George Floyd era un hombre afroamericano que el pasado 25 de mayo fue acusado de utilizar un billete falso en un comercio de los Estados Unidos y murió asfixiado a manos de la policía de ese país. Este hecho desencadenó sin dudas una de las mayores movilizaciones antirraciales desde el año 1968, en el año que mataron a Martin Luther King. Los disturbios surgieron en los Estados Unidos en momentos en el que el país reanuda la actividad económica tras los confinamientos para evitar la propagación acelerada del coronavirus. En medio de un país azotado por las protestas y una crisis por la pandemia, con una tasa histórica de desempleo, el presidente Donald Trump ha hecho un llamado a los gobernantes del país a usar tácticas agresivas contra los manifestantes. De este tema vamos a hablar con Luis Rosales, especialista, analista internacional, reconocido periodista, que sabe muchísimo de estos temas. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y queremos saber ¿qué tiene de distinto este hecho que se conoció el pasado 25 de mayo respecto a otros hechos que han sido casi muy similares años anteriores? Bueno, no tiene mucho distinto. El contexto es diferente. Primero, un gran saludo a todos los chaqueños. Sé que el Chaco está pasando un momento complicado con este tema de la pandemia, al igual que la ciudad donde estoy, Buenos Aires y el AMBA. Así que mucha fuerza a los amigos chaqueños. Tengo muchos amigos en el Chaco y es una provincia pujante, rica. Los chaqueños son destacados, así que merecen lo mejor y la mejor de las suertes en esta coyuntura. Muchas gracias. El coronavirus lo que está haciendo, coronavirus y las crisis que generan la propia pandemia y las medidas restrictivas que se toman en el mundo entero para frenar el avance del coronavirus, han generado como una especie de caldo, de clima, parecido a ese que hay en las estaciones de servicio, cuando hay como vapores de combustible, viste que desde los tanques salen unos vapores, se abren alguna compuerta, alguna falla, empieza a salir el vapor, y después falta solo una chispa para que se incendie todo. Bueno, algo así es lo que pasó en Estados Unidos. El vapor, el combustible estaba, el vapor empezó a salir por el coronavirus, por la crisis, y empezó a flotar en el aire ese vapor, y el disparador, la chispa, fue el incidente, el asesinato de los policías, o por parte de los policías el señor Floyd en Minneapolis. Es decir, se dio la conjunción perfecta, pero los vapores están, porque el tema está de fondo, y salen, afloran por el tema del coronavirus. Hay mucho miedo de que esto pueda repetirse en otras partes del mundo con otros temas. Claro. En todas partes, las sociedades van colocando, a lo largo del tiempo, colocamos todas las sociedades, muchas cosas bajo la alfombra y tapamos con la alfombra. Y a veces la alfombra tiene como una montaña de asuntos. El coronavirus, nuevamente, usando esta imagen, quita la alfombra y destapa todo lo que estaba allí oculto. En Estados Unidos es el tema racial. En Europa hay algún temor de que en el mismo sentido afloren los problemas migratorios, los problemas con los refugiados, todos estos temas que han generado en Europa una presencia de la extrema derecha con fuerza electoral, porque hay un tema de fondo. Bueno, en América Latina, dicen los especialistas, cuidado con la pobreza. Claro. El coronavirus y la pobreza puede hacer estragos. De hecho, en las grandes ciudades como Buenos Aires, está afectando particularmente, desde el punto de vista sanitario, a los más pobres. Pero eso después puede tener un correlato en que los problemas de la pobreza afloren, surjan como los problemas del racismo en los Estados Unidos. Ahora, Luis, justamente una de las preguntas era cómo puede llegar a desencadenar esto e impactar en Latinoamérica. Claramente lo explicaste. Dentro de los Estados Unidos, es decir, fronteras hacia adentro, sabemos que en noviembre hay elecciones presidenciales. ¿Qué postura adopta el resto de la sociedad que no es afroamericana? Bueno, una cosa son las protestas pacíficas y otras son las violentas. En Estados Unidos hay cero tolerancia a la violencia en este sentido. No se concibe que se pueda cortar una calle, que se pueda hacer un destrozo. Viste que acá en Argentina cada tanto, y la sociedad ya es tolerante a eso. Sí. Entonces, paradójicamente, si esto se controla, es decir, se apacigua, y es una cuestión de que eruptó y estuvo, puede terminar favoreciendo a Trump, yo te digo.
porque a la amplia mayoría de los norteamericanos, de los estadounidenses, estas imágenes son detestables, las imágenes de violencia, de saqueos, de atentados contra la propiedad privada. Es sagrada la propiedad privada en Estados Unidos. Entonces, puede terminar Trump enarbolando la bandera del orden, de volver a la normalidad, y puede llegar a capitalizar. Te digo, si lo controla. Si se descontrola, él es el responsable de no haber podido mantener o de haber descontrolado la sociedad norteamericana. Pero si lo controla, si se apaciguan los ánimos un poco, este recuerdo puede quedar como que hace falta mano dura a los Estados Unidos, y esa mano, y Trump tiene mucha más imagen de mano dura que su contrincante principal, el demócrata Joe Biden, que es un hombre más de diálogo, más blando en este sentido. Así que es un arma de doble fila, un desfiladero muy finito por el que va cruzando la política norteamericana, y habrá que ver en los próximos días cómo evoluciona. Ahora, tengamos en cuenta que es un fenómeno que hay que prestarle muchísima atención, no solo por lo que produzca en Estados Unidos, sino por lo que decíamos recién. Se puede contagiar con otras, ¿viste lo que pasó en Chile antes del coronavirus? Eso, sí. Antes del coronavirus. Cuando hay cierto descontento por alguna razón, falta un disparador para que estalle todo. No te olvides, por ejemplo, que la primavera árabe, que se llevó puesta, ¿te acordás?, a todos los dictadores de los países árabes, sí, y casi hace caer a las monarquías más estables, a la de Arabia Saudita, a la de los emires, de Dubái, de Qatar. Ellos resistieron, pero les costó. Tuvo como disparador un incidente policíaco en Túnez, y se llevó puesto a un montón de gobernantes con el tiempo, ¿no? A las semanas, a los meses. Cuando hay estos climas y se inicia el fuego, es muy difícil frenarlo, al fuego, apagarlo. ¿Vos creés que en la República Argentina están dadas las condiciones más o menos para que esto pueda llegar a suceder de un momento a otro? No sé si de un momento a otro, porque se da justo además cuando el agua del tsunami se está retirando, ¿no? Claro. Del tsunami me refiero del coronavirus. En Estados Unidos están, como en Europa, a pesar de que están mucho más golpeados que nosotros en número y todo eso, están percibiendo que el pico, la cima de la montaña quedó atrás de los contagios y los muertos. Y entonces están como en un proceso de evaluación, y ahí surge el enojo contenido de tanto tiempo. Hay una crisis económica y social grande, profunda en Estados Unidos, seguramente por las espaldas que tiene el país, la capacidad de respuesta que tiene. Van a rebotar rápido en cuanto a lo económico, pero en este momento hay una malaria económica importante que provoca esto. Entonces, en la Argentina, de darse algo así, ojalá que no, pero de crearse las condiciones seguramente sea cuando tengamos claro que el virus quedó atrás ya, y empiezan a evaluarse los daños. ¿Viste? En las películas, también en la realidad, pero yo nunca estuve, en los submarinos, cuando caen las bombas de profundidad, boom, boom, y el capitán dice, primero cuando están en medio del ataque, es cómo evadir el ataque. Claro. Terminado el ataque, ya se fue el barco o hundieron con un torpedo al barco que los atacaba, empiezan marineros a evaluar daños, a ver qué galería o qué zona, qué escotilla hay que cerrar para que no se inunde el submarino. Es decir, evaluemos daños después del ataque. Lo podés asimilar con una imagen de guerra también, ¿no? Primero en el bombardeo y después surgís a la superficie, emergés y ves qué daño ocasionaron las bombas que cayeron, ¿no? Ahora, Luis, bueno, nos relatás un Estados Unidos realmente golpeado por diferentes factores. ¿Crees que pudo haber tenido algún tipo de injerencia extranjera todo esto que hoy se está registrando? Ya lleva más de una semana de protestas. Hay mucho en este sentido, ¿no? Hay que tener cuidado, que hay mucha teoría conspirativa siempre, ¿viste? En todas estas cosas, por un lado, y hay visiones conspirativas y hay fake news, además. Pero algo puede haber, porque no creo que esté planificado y organizado, es muy difícil, que haya sido toda una gran patraña. Claro. Pero a partir de circunstancias que son espontáneas, se le agrega un poquito de pimienta y sal, y el guiso queda más
spicy, ¿viste? Más especiado, más rico. Y algo de eso puede haber. A ver, ¿en qué sentido? La salida de la gente para protestar es espontánea, motivada por lo que decíamos recién. Sí. Y seguramente los saqueos en la tienda Chanel o en la tienda de Louis Vuitton son provocados, era evidente, era más o menos planificado, gente que sabía cómo agarrar el tacho para romper la vidriera, que tenía la mochila a mano para no sé qué. Digo, me parece que están las dos cosas. No te diría que es parte de un plan maestro de desestabilización para destruir Estados Unidos, pero a partir de cierto clima, ahí se montaron algunos grupos interesados. Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo y gentileza para con nosotros, es muy amable. Bueno, al contrario, y un gran saludo a los hermanos Rubiolo también, que son grandes amigos míos allí Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buena jornada. Allí pasaba Luis Rosales, dialogando sobre esta situación que se está dando en los Estados Unidos a partir de un hecho policial, ¿no? Y que ha desencadenado una histórica movilización, protestas e incidentes. Bueno, y su impacto, cómo puede llegar a impactar en Latinoamérica. Continuamos en Noticiero 9.